encuentro en nuestro living de entrevistas porque es un gusto recibir a Milagros Celis, quien es candidata a diputada por Unidos por Tucumán y además es la presidenta de la Federación Universitaria de Tucumán. ¿Cómo estás, Milagros? Bienvenida a Impacto Sostenible. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto poder conversar con vos porque además sos la más joven dentro de los candidatos a diputados para este octubre 2025. Sí, sin duda es un orgullo para mí y una oportunidad tremenda poder llevar una voz joven a esta lista, que Roberto ha sido muy asertivo en convocar a diferentes actores y me parece que es una lista plural en la que marca sobre todo la juventud y la renovación de la vieja política. ¿Cómo se construye esa nueva política desde la mirada joven? Y se construye sobre todo escuchando, pero también con una mirada atenta sobre las nuevas tecnologías y sobre los nuevos impactos en los que tiene que ver, no solo en el ambiente, sino también en el ámbito laboral, porque hay demandas cambiantes y nosotros no estamos preparados para esos desafíos y me parece que una de las pocas cosas que podemos hacer y llevar al Congreso es poder tener esa mirada para generar ese cambio, ¿no? Como abogada, además como joven candidata a diputada, me gustaría preguntarte qué rol tiene sobre todo la innovación desde la ciencia. Mira, ayer nos estábamos juntando con el CONICET y me parece que hablar sobre innovación habla sobre las nuevas modificaciones que vienen, que son tendencia a nivel mundial, y Tucumán es uno de los lugares donde se trabaja mucho en ciencia y técnica. De hecho, hoy la universidad va a lanzar a las 18 horas un programa de Eureka, que son preincubadoras de diferentes investigaciones que tiene que ver con la innovación, con la tecnología y también con la mirada puesta en lo que tiene que ver en el ambiente. Cómo esos compostajes, cómo ese chipeo podemos llevarlos a otros lugares, cómo podemos hacer que los polinizadores que están en el campo sean totalmente naturales y no tengan que ver con agroquímicos. Hay una investigación y de hecho nosotros tenemos una Universidad Nacional de Tucumán que tiene una facultad que se llama Ciencias Naturales, Instituto Miguel Lillo, que hace un trabajo enorme con lo que tiene que ver el ambiente, porque tenemos geología, arqueología y diferentes carreras, licenciatura en biología, y me parece que ese es un trabajo enorme que nos aporta un montón como sociedad y sobre todo en Tucumán. ¿Qué opinión te merece sobre todo darle la importancia que necesita la ciencia hoy en día en un contexto político tan revolucionado como en el que estamos y sobre todo con los recortes presupuestarios? Sí, me parece que ayer cuando hablábamos con los becarios CONICET en el que tienen un recorte en sus sueldos, en los que se dedican única y exclusivamente a estudiar este tipo de problemática, es realmente triste. Todos los países a nivel mundial aportan entre un 2 y un 3% del PBI a ciencia y tecnología. Hoy Argentina está en su mínimo histórico del 0,17% aproximadamente. Entonces nosotros hablamos de que hay prioridades y la ciencia y técnica parece ser para el gobierno nacional no una prioridad. ¿Cómo ves, hablando de prioridades y de decisiones políticas, al tratamiento del medio ambiente hoy en día dentro de la política tucumana y argentina? Me parece que diferentes municipios han llevado temáticas y políticas públicas ambientales de tendencia o de vanguardia. Me parece que con el mapeo de basurales que tiene por ahí el concejal Leandro Argañarás en el municipio de Capital, en donde se pueda mapear y saber y detectar cuáles son esos microbasurales para poder erradicarlos. En Yerba Buena se lleva una recolección diferenciada. Me parece que hay un montón de políticas públicas que son tendencia y que son de vanguardia para replicar en todo Tucumán. Pero también me parece que tenemos que ser más contundentes con lo que tiene que ver con las políticas ambientales jurídicas, que por ahí las sanciones o las cosas que tienen que ver con los ingenios no son aplicables a las multas. Sin duda que muchos de los chicos que estudian hoy biotecnología estudian sobre las aguas y las contaminaciones de sus afluentes, pero no es suficiente. ¿Qué desafíos nos quedan pendientes? Me parece que un montón. La quema de la caña es una problemática ambiental y el humo que hace contaminación ambiental en términos del aire es un gran desafío. Las huellas de carbono me parece que tienen que ver con un montón de cosas y somos los jóvenes quienes vamos a vivir ese deterioro ambiental y nosotros somos quienes tenemos que llevar las respuestas para nuestros compañeros, para nuestros pares, porque somos nosotros los que vamos a construir el futuro y esa es la apuesta.
Hablamos de jóvenes, hablamos de futuro, hablamos de presente también, y me gustaría preguntarte sobre todo qué te dicen hoy en día los jóvenes cuando te ven como joven candidata a diputada, y también qué recogen de la política hoy en día. Primero me parece que hacen mucha conciencia de que los jóvenes podemos llegar a los lugares de poder y de decisión. O sea, llegar al Congreso o pertenecer a una lista y poder aportar una voz joven, habla de que los que aportan a la política o que tienen ganas de hacer buena política, se puede, sobre todo que se puede. Y después me parece que nosotros tenemos un montón de cosas para aportar, sobre todo en la construcción de coaliciones en donde no hay solo una polarización o una mirada central, sino que podemos confluir en espacios de miradas comunes. Me parece que el ambiente, no importa del partido que vengas o del espacio que vengas, el ambiente me parece que es una de las temáticas en las que podemos confluir un montón y consensuar para construir ese ambiente sano que queremos. ¿Cómo ves a la juventud con respecto a la conciencia ambiental? Y me parece que hay un poco de todo, pero en el ámbito universitario sobre todo me parece que hay una concientización generalizada. Tenemos jóvenes por el ambiente que se reúnen seguido en diferentes aulas de la universidad, en diferentes facultades. La Universidad Nacional de Tucumán en la Facultad de Ciencias Naturales hablan mucho sobre la temática, participan, y los municipios y la provincia tienen una mirada activa sobre ellos. Y siempre los invitan a participar, entonces me parece que es muy bueno y que escucharlos realmente tiene un aporte de valor. ¿Qué sueño o meta te queda pendiente? ¿Qué sueño me queda pendiente? Y me parece que generar lugares de transformación no solo tiene que ver con la universidad, sino con las políticas públicas en general. Aportarle a la construcción de futuro es mi vocación y ese es mi sueño por cumplir, no solo hoy, sino un desafío a futuro. Observando a la realidad de Tucumán, me gustaría consultarte con respecto a las políticas públicas, si crees que hoy en día se tiene en cuenta el medio ambiente. Me parece que en muchas situaciones no, pero sí hay diferentes referentes que hacen su aporte de valor y que hay que seguir construyendo sobre eso. Y fundamentalmente, como venimos hablando, el aporte en ciencia y técnica de privados para la construcción o los del público para la construcción de esa ciencia que realmente cambie el ambiente es fundamental. Perfecto. No sé, chicos, si alguno le quiere preguntar algo a Milagros. La verdad que es una entrevista muy interesante porque hablamos de la juventud, hablamos de una juventud capacitada, sobre todo, que tiene en cuenta el ambiente. Me gustaría preguntarte, Milagros, ¿qué mensaje le darías a los votantes sobre el futuro ambiental de la Argentina que depende actual y absolutamente del día de hoy, del presente? Me parece que la educación ambiental, sobre todo, nosotros tenemos una ley Yolanda, que Yolanda es tucumana, que sigan educándose para transformar esas problemáticas ambientales que son a corto plazo, que realmente transforman. La separación de residuos parece un cántico repetitivo y a corto plazo, pero esa transformación de separar los residuos para nuestros recicladores es fundamental y tienen que poder tener esos lugares de educación realmente transformadores. Muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que ha sido un gusto poder compartir esta mañana en Impacto Sostenible TV y como te decía recién atrás de cámara, siempre están abiertas las puertas para lo que quieran comunicar, sobre todo también desde la universidad. Bueno, muchísimas gracias, Agu. Para mí ha sido un placer acompañarles esta mañana. Gracias. Ahora